La espada del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 18. Honor había reducido la distancia que los separaba, y en esos momentos se encontraba a su lado, tan cerca que le rozaba el hombro con su pierna. Los devolví todos, continuó Dimitri, pero ella no se ofendió. Isis creyó que quería más, que se tenía en más alta estima. Al sencillo umbral del hogar de mi granja comenzaron a llegar lingotes de oro puro, espadas enjolladas, un torrente de tesoros que habría hecho enorgullecerse a un dragón. Ni siquiera sabía que había cosas tan hermosas, Dimitri. Él levantó la vista y atisbó miedo en los entrañables ojos castaños oscuros de su mujer. Mi esposa eres tú, Ingrid, no Isis. Lo enfurecía que ella pudiera dudar, y eso endurecía su tono de voz. Sé que no romperías tus votos matrimoniales, esposo. Colocó la manta que envolvía al bebé con manos temblorosas. Pero mucho me temo que esa ángel te poseerá de todas formas. Dimitri había hecho caso omiso a aquellas preocupaciones de Ingrid, porque él no era más que un granjero, un donadie. Creí que al final se hartaría de mis rechazos y seguiría con su vida. Había sido un estúpido, un ingenuo, pero eso solo lo veía ahora. Pero al igual que Micaela, dijo, refiriéndose al arcángel a quien muchísima gente consideraba la mujer más hermosa del mundo. Isis estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Los vampiros de Isis lo habían secuestrado cuando se regresaba a casa tras una visita a los mercados, con un dulce para Misha en un bolsillo y un bonito lazo para su esposa en el otro. Pero la Benjamina, que era muy pequeña, había comprado un trozo de madera perfumada para hacerle un sonajero. Puesto que había visto acercarse la criatura de Isis, tuvo tiempo de darle la dulce a Misha, de acariciarle la suave mejilla a su hija dormida y de darle un beso de despedida a su preciosa y fuerte esposa. Jamás olvidaría la palabra que ella le dijo aquel día, el amor que le había demostrado a pesar de que sabía que pronto estaría en la cama de otra mujer, traicionando los votos que había pronunciado una brillante mañana de primavera, antes del nacimiento de Misha. ¿Podrás perdonarme, Ingrid? ¿Me perdonarás lo que debo hacer? Libras una batalla. Le acarició la mejilla con la mano. Haces esto para protegernos. No hay nada que perdonar. Si hubiera aceptado desde el principio, dijo en ese momento, tragándose la rabia y la angustia que nunca había desaparecido. Creo que Isis me habría utilizado y luego se habría desechado de mí. Podría haberme ido a casa, con la única mujer a la que había amado con su hijo y con su hija. Pero como dejé claro que no la deseaba, jugó conmigo como un gato con un ratón. Al principio se le había llevado a la cama complacida con el hecho de que él no podía negarse. Tienes unos hijos preciosos, Dimitri, tan jóvenes, tan fáciles de romper. Más tarde, cuando se hartó de él, hizo que las encerraran en las entrañas frías y mohosas de su gran castillo, donde lo convirtió con metódico cuidado, tan solo cuando la conversión se hubo completa, una vez su cuerpo se hubo fortalecido lo bastante para soportar los daños, lo desnudaron y lo encadenaron con las extremidades extendidas, para dejar todas las partes de su anatomía expuestas. Empezó con un látigo coronado por una afilada punta de metal. Basta, Dimitri. Honor enterró las manos en su cabello. No puedo soportarlo. Dimitri percibió sus lágrimas, y aquello lo dejó atónito. Honor había estado a punto de morir en aquel agujero infernal, en el que la habían encerrado durante 2 meses interminables. Pero según unos informes psiquiátricos, no había llorado ni una sola vez en los meses que pasó en el hospital. Ni una vez. Los médicos estaban intranquilos. Les preocupaba la posibilidad de que explorara de alguna forma si seguía interiorizando sus emociones. Sin embargo, cuando se arrodilló sobre las piernas a su lado y se lo cubrió el rostro con las manos, algo que no le había permitido hacer a ninguna mujer en casi 1000 años, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dimitri extendió el brazo y dibujó en el dedo del reguero de una de ellas había dejado desde la mejilla hasta la mandíbula, donde atrapó la gota y se la llevó a la boca. El sabor salado le resultó extraño, desconocido.
Él tampoco había llorado, no desde el día en que le había partido el cuello a su propio hijo. Era mi época, dijo. La gente creía en las brujas. ¿Eres una bruja, Honor? Conseguiste que te cuente todas estas cosas. Le había hecho que volviera a abrir heridas que había conservado a la costa durante tanto tiempo que habitualmente no recordaba que existían. La cazadora siguió sujetando su rostro con manos dulces y tiernas, mientras inclinaba la cabeza para apoyar la frente en la suya. No soy bruja, Dimitri. Si lo fuera, sabría cómo curarte. Se trataba de un comentario extraño, ya que era ella quien había sufrido heridas. Dimitri podría haberse enfurecido por su arrogancia, pero lo que sentía por Honor no era fácil de entender. Cuéntamelo, le ordenó. Ella bajó las manos, se puso en pie y caminó hasta la orilla del arroyo, donde el agua le lamía las botas en su camino colina abajo entre las apresuradas del bosque. Dimitri se incorporó también y se situó a su lado. Honor tardó un rato en empezar a hablar, pero cuando lo hizo, Dimitri recordó una época en la que había vivido solo para la espada. Había aprendido a luchar al lado de Rafael y había pasado de ser un sencillo labrador a un hombre que solo conocía la siniestra caricia de la muerte. Ninguna otra cosa había aplacado la furia que lo había embargado durante décadas, durante siglos. Lo único bueno era que había sido convertido a una época cuajada de sangrientas batallas entre inmortales, y que por tanto su espada siempre tenía un sitio en el que hundirse. Aquella época había quedado atrás muchísimo tiempo, pero Dimitri no había perdido su destreza letal. Había un hombre, empezó Honor, que había fijado la mirada en un punto por encima de las aguas, pero en realidad no veía el bosque salpicado de luz dorada. El que estaba al mando, con los ojos vendados, solo había sido capaz de percibir el aroma a pino de la loción para el afeitado y su desagradable presencia. Me provocaba con la posibilidad de convencerlo para que me soltara. En lugar de callarse, tomó la decisión de seguir hablando, porque la voz era la única arma que poseía. Cuando se marchó el primer día, me abofeteó tan fuerte que me pitaron los oídos. Se había quedado desconcertada ante aquel golpe inesperado que le había hecho sangrar la parte interna del carillo. No volví a verlo en todo un día. Estaba desnuda y atada al suelo de cemento, amarrada a un anillo metálico. Furiosa y decidida, se había pasado todo el día intentando liberarse una de sus manos. Había llegado incluso a tomar la decisión de romperse la muñeca para conseguirlo, pero las ataduras estaban demasiado apretadas, demasiado bien colocadas. Cuando regresó, se disculpó, aflojó las cadenas después de volver a colgarme de los brazos y me dio algo de beber. Honor había tragado el líquido con ansia, consciente de que necesitaría todas sus fuerzas si quería sobrevivir. Quería someterme hasta el punto de que llegara a agradecerle que me dejara vivir. Pero Honor había superado el curso de guerra psicológica de la academia y estaba preparada para la posibilidad de convertirse en una rehén. Quizá el curso no hubiera sido suficiente, dada la duración de su cautiverio, pero también se había creído en 13 hogares de acogida distintos, algunos buenos, la mayoría pasables, otros horrorosos, y aquella experiencia le había enseñado una cosa: siempre debía buscar bajo la superficie para ver el verdadero rostro de una persona. No sé cuántos días continué con esta táctica, perdí el sentido del tiempo muy rápido. Puesto que únicamente se podía acceder a su prisión mediante una escalera interior, no había podido ver ninguna luz que la orientara cuando se abría la puerta. Traté de seguirle el juego, pero él se dio cuenta de que intentaba manipularlo. Se obligó a contarle a Dimitri todo lo demás. Era la primera vez que hablaba de aquello con alguien, y ese alguien era Dimitri, aunque tal vez siempre hubiera sido él. Se alimentó de mí, de mi garganta. Su mano no dejaba de tocarme. Una asquerosa parodia de la caricia de un amante. El hecho de que la tocara con dulzura no quería decir que no fuera una violación. Después me susurró que sabía que había sido el primero. Y era cierto. Siempre le había repugnado la idea de permitir que alguien se alimentara de ella. Y no era solo lo de sagrado, sino una profunda y nauseabunda versión de una intención inexplicable. Creo que por eso me eligió. Tenía un plan, dijo Dimitri con un tono de voz glacial, y la paciencia necesaria para llevarlo a cabo.
Si a eso le añades que conocía los gustos de Valeria, Tommy y los demás, es evidente que buscaban un vampiro fuerte de al menos 300 años. Nadie más joven habría podido ganarse la confianza del resto. Sí. Su tono práctico hacía todo más fácil. Hacía que se sintiera una cazadora y no una víctima. Me dio la impresión de que su acento era moderno casi siempre, pero en ocasiones utilizaba palabras o expresiones en desuso. ¿Cómo iba vestido? A uno se le cerró la garganta al acordarse de la sensación del cuerpo de su atracante pegado al suyo. Recordaba la presión de su erección, hizo que le provocara un poco que regresara un poco de lo que había comido y se le subiera a la garganta. Trajes de chaqueta cruzada. Aún podía sentir los botones clavados en la piel. Eso eliminaría la ecuación de algunos de los más antiguos. La voz de Dimitri no tenía ni rastro de emoción, pero no pienso descartarlos todavía. Sí, es inteligente y podría haberlo alterado su estilo habitual. Honor vio un gavilán de cola rayada que lo sobrevolaba aprovechando una corriente de aire caliente y siguió su avance por encima de los árboles. La casa donde encontraron estaba en medio de un proyecto de viviendas, abandonado situado a 1 hora de Stanford. Leí el expediente. Honor cambió de posición para mirarlo de frente, y estuvo a punto de caerse hacia atrás al ver la rabia descontrolada que ardía en sus ojos oscuros. Dimitri. Él no respondió. Su cabello flotaba con la brisa que discurría sobre los árboles y dejaba expuestas las líneas brutales de un rostro de tal sensualidad que Honor extendió porque un ángel se había obsesionado con conseguirlo. Sin embargo, aquella ángel, Isis, le había hecho daño, y esa idea provocaba una cólera incendiaria en su alma, tan profunda como si hubiera formado parte de ella desde el día que nació. Tengo que volver a Manhattan, dijo Dimitri al final, antes de volver la cabeza en dirección al claro donde los aguardaba el helicóptero. En esos momentos parecía muy distante, un hombre que seguía más reglas de las suyas. Sin embargo, la espera en la linde del bosque y la cortó las zancadas para compasar a las de ella. Honor no cometió el error de creer que eso significaba que tenía algún derecho sobre él. Fuera lo que fuese la atracción que los unía, era una emoción frágil, casi quebradiza, y Dimitri era cualquier cosa menos eso. Era un hombre forjado en ríos de sangre. Sin embargo, una vez había vivido en un pueblecito donde se había ganado la vida trabajando la tierra. Una vida sencilla, una vida por la que había rechazado las insinuaciones de Isis, un ángel que renombraba belleza, y la mayoría de los hombres habían aceptado aquella invitación, aunque solo fuera para disfrutar de la novedad. Quizá él fuera demasiado orgulloso para convertirse en el juguete de un arcángel, o quizá ya le hubiese entregado su corazón a otra. Honor notó un escalofrío, una inconfundible sensación de orgullo. Sin embargo, se tragó la pregunta que tenía en la punta de la lengua. La pregunta sobre la mujer cuyo recuerdo había puesto una nota íntima en la voz del vampiro la última vez que la había mencionado. Y no porque aquel no fuera el lugar o el momento apropiado para hacerlo, sino porque fuera cual fuese la respuesta, no le haría ningún bien. Dimitri era de los que caminaban solos por la vida. ¿Alguna novedad sobre el tatuaje?, preguntó en cambio. Los 3 tatuadores expuestos a los que consultamos estuvieron de acuerdo en que, a pesar de la complejidad aparente, el trabajo era obra de un aficionado. Mierda. Eso significa que sería mucho más difícil dar con el autor. ¿Y sobre lo que podría hacerle fieles a Isis? El nombre de Isis parece muerto, olvidado. Dimitri se dio la vuelta para mirarla. Se había detenido a la sombra de un árbol con ramas delicadas, de las que colgaban hojas temblorosas, y la zona alrededor de se hallaba relativamente despejada. Sea quien sea el que intenta resucitarla, mantiene sus intenciones en secreto. ¿Por devoción, tal vez? Honor lo miró a los ojos y vio en ellos 1 millón de secretos envueltos por las sombras, aterciopeladas de la violencia y el dolor. Si él o ella ha adorado a Isis tanto tiempo, debe de considerarla su diosa. Una deidad demasiado valiosa para ensuciarla con el escrutinio de aquellos que podrían mirarla con ojos envidiosos. Tal vez
Dimitri le acarició la cara con la mano sin romper la intimidad del contacto visual. A Honor ya no le resultaba extraño, ni irritante. Sentir la calidez del vampiro sobre la piel se le aceleró el corazón. Sí, pero a cualquier mujer le habría pasado lo mismo ante la caricia de una criatura tan increíblemente atractiva. Por instinto, cubrió su rostro con las manos cuando el vampiro le envolvió con las eróticas esencias del chocolate amargo y el oro líquido e inclinó la cabeza para besarla. Hubo un destello negro, vacío, y de pronto Honor se encontraba al lado del claro, contemplando el cuchillo que tenía en la mano y luego a Dimitri, y contuvo un grito. ¿Te he cortado mucho? Era una pregunta brusca, matizada por la furia, la desesperación y una amarga sensación de fracaso. El vampiro levantó una mano para mostrar el traje diagonal que tenía en la palma. Nada de importancia. Esa misma herida era un humano podría haber supuesto la inutilización de los nervios de la mano. Honor limpió el cuchillo con unas cuantas hojas secas y volvió a guardarlo en el tobillo. Hundió los dedos en su cabello, suelto. Respiraba como si hubiera corrido un maratón. Bueno, eso lo dices tú y dice todo, ¿no? La distancia que separaba los sueños de la realidad era un abismo insalzable. Una gota de sangre recorrió los dedos de Dimitri antes de caer al suelo, en rojo silencioso. El vampiro enarcó una ceja. Lo único que aclara es que tengo que ser más rápido. Honor soltó una risotada amarga. Eres muy rápido. Un vampiro con su edad y su fuerza podrían romperle el cuello sin querer que lo viera venir. Estás dejando que te haga daño. No, Honor. Yo no permito que nadie me haga daño. Lo que ocurre es que te estaba pinando la boca y no la mano del cuchillo. La próxima vez que te quitaré primero todas las armas. La arrogancia del comentario abrió una brecha en la espinosa mezcla de emociones desagradables y le provocó una oleada de calidez. ¿En serio? Bueno, en ese caso, la próxima vez te cortaré la mano, dijo, aunque la idea de derramar su sangre le provocaba una aberración visceral, instintiva. Acepto, siempre y cuando entiendas. Se acercó a ella poco a poco y deslizó el dedo por su labio inferior. La esencia del humo era tan palpable como la caricia de un amante, y la tocó en lugares que la dejaron sin respiración. ¿Qué habrá una próxima vez? Honor nunca llegaría a saber qué habría respondido en aquel comentario, ya que en ese momento apareció un viento fuerte seguido de un ángel con alas blancas y doradas, que aterrizó a pocos pasos de distancia. A Honor se le aceleró el corazón. La mayoría de los mortales que conocían al arcángel de Nueva York acababan muertos. Fue entonces cuando aquellos ojos de un azul absoluto e impecable se posaron sobre ella, unos ojos hermosos más allá de toda descripción y carentes de toda piedad. El instante quedó suspendido en el tiempo, y Honor se dio cuenta de que estaba siendo sujetada. Su muerte, pensó, significaría tan poco para el arcángel como la de un insecto. Madre de Dios, ¿cómo era posible que Elena considerase a aquella criatura su pareja y la aceptara en su cama? Rafael. El arcángel centró su atención en Dimitri mientras plegaba las alas. Ha ocurrido un segundo incidente. Honor cogió aire para aliviar la presión que sentía en el pecho y levantó la cabeza de golpe al escuchar la pregunta de Dimitri. ¿En otro lugar público? No. Dejaron a la víctima en un almacén dirigido para un vampiro a quien todavía le faltan 10 años para cumplir su contrato. Para que la torre se enterara de inmediato de la aparición del cadáver, Dimitri hablaba con el arcángel con una familiaridad que dejaba claro que su relación no era la de un sirviente y su señor. Podrías habérmelo contado sin volar hasta aquí. Rafael echó un vistazo a Honor. Déjanos a solas. Nadie le había hablado nunca en aquel tono. ¿Podría? Dijo, sin saber muy bien de dónde había sacado las agallas necesarias para enfrentarse a aquel ser que le ponía los pelos de punta. Seguro que las había sacado de una parte de su cerebro que carecía de sentido común. ¿Ayudar en algo?
El arcángel de Nueva York la miró durante un largo y escalofriante momento. Quizá, pero no es cosa tuya decírtelo. Dimitri esbozó una leve sonrisa al contemplar el rostro de la cazadora. Vete, Honor. Me aseguraré de que te permitan examinar el cadáver. Resultaba exasperante verse despechada así, como si fuera una niñita pretenciosa, pero era lo bastante lista para saber que no se trataba de algo personal. Puede que Rafael hubiera aceptado a una cazadora como un consorte, pero no era, ni sería nunca, nada parecido a una mortal. Honor se dio la vuelta y se dirigió al arroyo de una vez más. En lo que se refería a Dimitri, ya saldaría cuentas con él más tarde. Hasta aquí el capítulo 18 de La Espada del Arcángel. Gracias por escucharme.